Este vídeo ha sido realizado por Vidal Díaz Martínez, ingeniero técnico industrial y miembro de ATECIR, en el que vamos a definir el documento denominado Manual de Uso y Mantenimiento dentro del proyecto. La documentación facilitada será la DTIE 1703, editada por ATECIR, contenidos de proyecto y memoria técnica de las instalaciones térmicas, así como la guía técnica Mantenimiento de instalaciones térmicas, editada por el IDAE. Y otra documentación interesante para consultar, la UNE 157001 del 2002, Criterios Generales para la elaboración de proyectos. El manual de uso y mantenimiento es un documento que viene ya descrito en el código técnico. Es un documento imprescindible que se entregará a la propiedad al finalizar la obra, formando parte de lo que se denomina el libro del edificio. Asimismo, el RITE, en su artículo 16 y en su instrucción técnica número 3, habla de que tenemos que generar un manual de uso y mantenimiento, el cual contemplará como mínimo las instrucciones de manejo y maniobra, el mantenimiento preventivo, el plan de mantenimiento, las fichas técnicas, el protocolo de actuaciones y el programa de gestión energética. Según la IT 3.6, el manual de uso y mantenimiento deberá contemplar unas instrucciones para la puesta en marcha y parada de la instalación. Estas instrucciones tendrán que tener en cuenta la secuencia de arranque, la limitación de puntos de arranque y el arranque secuencial. Estos tres puntos son necesarios para determinar en qué secuencia van a arrancar los equipos, para evitar que tengamos puntas de intensidad en los arranques de los mismos. Para, por ejemplo, pues las enfriadoras, habrá una secuencia que arrancará primero una vez que se estabilice su funcionamiento arrancará la otra, para evitar sobre todo el exceso de consumo en los arranques. Asimismo, también tendremos el programa de modificación del régimen de la instalación, programa para las paradas intermedias, el programa de fines de semana. En instalaciones térmicas cuya potencia nominal sea mayor de 70 kilovatios, las instrucciones tendrán que estar situadas en un lugar visible dentro de la sala de máquinas. Un ejemplo de instrucciones de puesta en marcha y parada sería el siguiente. Para la puesta en marcha, primero debemos de comprobar visualmente las válvulas de paso del fluido. Una sala de máquinas en la que tengamos una serie de bombas y unas enfriadoras y unas calderas, debemos de comprobar que las válvulas de corte de paso de agua están todas situadas en su posición. Para ello deberemos de tener en la propia sala de máquinas un esquema de principio para que el operador pueda consultar la posición de cada una de las válvulas. Imaginemos una instalación en la que tenemos instalación a dos tubos, en la que daremos en una época daremos frío y en otra época daremos calor a la instalación, al secundario, y por lo tanto las válvulas de corte de las calderas y de las enfriadoras habrá que situarlas en una posición de abiertas o cerradas en función del el ciclo en el que estemos. Pues lo primero que tenemos que hacer será comprobar que estas válvulas están en la posición correcta. Luego comprobaremos la presión de llenado de la instalación. Aunque tengamos en la propia instalación ya un elemento automático que impida el arranque de las bombas y las enfriadoras, si no tenemos presión suficiente, deberemos de comprobar visualmente esta presión, por si acaso ese equipo automático no funciona bien, y con esto evitaremos que las bombas arranquen en vacío y nos aseguraremos que tendremos el caudal necesario tanto en calderas como en enfriadoras. A continuación, y una vez hechas las dos comprobaciones visuales, arrancaremos las bombas de primario. Una vez que tenemos caudal circulando por el primario, arrancaríamos la caldera o las enfriadoras. Una vez que ya tenemos todo el primario funcionando y aportando energía, arrancaríamos las bombas de secundario para transportar esa energía térmica generada hacia el secundario, y finalmente arrancaremos las unidades terminales. Esta sería la secuencia de puesta en marcha de una sala de calderas, de una sala de máquinas. La secuencia de parada tendríamos que hacerla entonces, tenemos que tener descrito en las instrucciones. Primero pararemos los generadores, calderas o enfriadoras, manteniendo durante un tiempo las bombas de primario funcionando para
disipar toda la energía térmica que haya dentro de los equipos. Después pararemos las bombas de primario, a continuación las bombas de secundario y por último pararíamos las unidades terminales. Las instrucciones de manejo y maniobra, según la IT 3.7, nos indicarán cómo tenemos que realizar el cambio de consignas. El sistema, nuestra instalación puede tener un sistema automático o monitorizado, o puede ser un sistema más bien manual para hacer los cambios de consignas a través de termostatos, pero en todo caso deberemos de tener instrucciones de cómo se realizaría el cambio de consignas tanto en verano como en invierno y tanto en las unidades terminales como en los equipos de primario. Cuál es la estrategia de funcionamiento, cómo arrancarán esas calderas, cuándo tienen que arrancar, con qué porcentaje de demanda, si trabajan por demanda, si trabajan en cascada o no, cuáles son los límites de funcionamiento de nuestra instalación, cómo podemos modificar el programa que tenemos establecido de funcionamiento, cuál va a ser la actuación que tenemos que hacer en caso de que haya alarmas y cómo actuar frente a los cambios de ciclo. En instalaciones cuya potencia térmica nominal sea mayor que 70 kilovatios y según la IT 3.7 como mínimo deberemos de tener el horario de puesta en marcha y parada de la instalación, el orden de puesta en marcha y parada, el programa de modificación del régimen de funcionamiento, el programa de paradas intermedias del conjunto o parte de los equipos, el programa y régimen especial de fines de semana, y el programa y régimen para las condiciones especiales de funcionamiento del edificio. Todas estas condiciones son imprescindibles cuando tengamos una instalación de potencia nominal 70 kilovatios que aparezcan en las instrucciones de manejo y maniobra. El programa de funcionamiento será siempre específico para cada instalación. Cada instalación tendrá su propio programa. Los horarios de puesta en marcha y parada, ya sabemos que no van a coincidir con los de entrada y salida del edificio. El programa de producción de frío y de calor, el sistema de control de la producción, el sistema de control de la distribución, el sistema de control de las unidades terminales y el sistema de control del aire exterior. Este aire exterior, ¿cómo vamos a funcionar con él? ¿Vamos a funcionar simplemente con un horario o vamos a funcionar por demanda de calidad de aire en cada una de las unidades interiores y por lo tanto tendremos un sistema de caudal variable? Las instrucciones de seguridad, según la IT 3.5, deberán figurar en la puerta de la sala de máquinas y dentro de la misma, de manera que estén al alcance de cualquier operador que vaya a intervenir en la instalación. Su principal finalidad es la protección de las personas y también tienen que ser específicas para cada instalación. Aquí tenemos un ejemplo de instrucción de seguridad que diría qué acciones tenemos que realizar antes de una intervención en los generadores de calor. Y ponemos, por ejemplo, cuando tengamos que limpiar el interior de una caldera. Habrá que abrir para ello la puerta de la caldera donde está acoplado el quemador y antes de hacer la apertura de la puerta, las instrucciones de seguridad nos dicen qué actuaciones hemos de realizar primero. Pues, por ejemplo, tendremos que cortar el gas, tendremos que cortar la corriente, tendremos que asegurarnos de que no nos va a salir todo el agua de la caldera cuando la abramos, es decir, habrá que asegurarse las válvulas de corte. Tendremos que esperar a que tanto la presión como la temperatura dentro de la caldera esté en unos límites aceptables para la intervención. También tendrá que decirnos qué acciones hay que realizar antes de una intervención en equipos enfriadores. Pues lo mismo, habrá que cortar corriente, habrá que cortar las válvulas de corte, cerrar las válvulas de corte del fluido, del agua a la enfriadora. ¿Qué habrá que hacer cuando vayamos a desmontar un equipo? Pues habrá que cortar corriente, habrá que cortar el gas, etcétera. Cuando se haga una intervención en un circuito hidráulico, pues habrá que primero quitar presión al sistema, habrá que esperar a que baje o suba su temperatura. Cuando se haga una intervención en un circuito frigorífico, para evitar fugas a la atmósfera o daños a las personas, ¿qué actuaciones tendremos que hacer? Intervención en cuadros eléctricos. No solamente deberemos de cortar corriente en el cuadro, sino que probablemente lo que tengamos que hacer sea cortar corriente aguas arriba en otro cuadro general y hacer un enclavamiento mecánico para que no se pueda poner accidentalmente bajo tensión nuestro cuadro.
Intervención en sistemas sometidos a presión, habrá que despresurizarlos primero, e intervención en sistemas de agua caliente, en los que habrá que evitar que la temperatura del agua sea muy alta y pueda producir quemaduras al intervenir en ellos. Y por último, tendrá también las instrucciones de seguridad, las acciones a realizar en caso de algún tipo de accidente, como por ejemplo un escape de combustible. Pues si es un escape de gas, habrá que cerrar. Si un operador entra en la sala y detecta que hay un escape de gas, pues tendrá que cerrar la válvula de paso de gas que estará en el exterior de la sala de calderas. A continuación cortará la corriente y a hacer alguna otra acción más. En el caso de que haya habido un derrame de gasóleo, pues tendrá que cortar corriente, tendrá que empapar con el producto adecuado que tendrá la propia sala de calderas para que ese gasóleo no penetre por los desagües y no salga de la sala de máquinas. En el caso de un cortocircuito de los equipos eléctricos, pues habrá que desconectar el circuito correspondiente. En el caso de la inundación de una sala, proceder rápidamente al desagüe de esa inundación. En el corte del suministro eléctrico, asegurarse de que cuando vuelva el corte no se nos van a poner intempestivamente los equipos en marcha. Y asimismo, en esta sala deberá aparecer el teléfono de los bomberos y de protección civil. El reglamento nos determina que hay obligación de realizar mantenimiento en las instalaciones mayores de 5 kilovatios. Y el manual de mantenimiento que llevará cada instalación especificará tanto las operaciones de mantenimiento como su periodicidad. Los objetivos del mantenimiento son, en principio, asegurar el buen funcionamiento conforme a exigencias establecidas en el proyecto, es decir, mantener durante la vida útil de la instalación las mismas condiciones que se calcularon en el proyecto, en caudales de agua, caudales de aire, consumos eléctricos, consumos de energía primaria tipo gas, gasóleo, temperaturas y humedades de los locales, etc. Alargar la vida útil de los equipos. Garantizar la seguridad de la instalación. Garantizar la protección del medio ambiente, evitando escapes de refrigerante a la atmósfera o escapes de fluidos contaminados, tipo por ejemplo agua más glicol, que puedan ir a parar a la red general de desagües. Y garantizar la eficiencia energética. Es evidente que una instalación en la que se realice una limpieza periódica de filtros tanto de aire como de agua mantendrá las condiciones de proyecto, mientras que una instalación en la que no se realice esta limpieza, con el tiempo tanto los ventiladores como las bombas aumentarán su consumo al tener los filtros sucios y entonces disminuirá la eficiencia energética de la instalación. Denominamos plan de mantenimiento preventivo al conjunto de documentos destinados a conseguir los objetivos del mantenimiento. El plan de mantenimiento será específico para cada instalación y se basará sobre todo en la información aportada por el proyecto sobre los equipos que lo conforman y las instrucciones de manejo y seguridad. El plan de mantenimiento preventivo constará como mínimo de los siguientes documentos: fichas técnicas de los equipos por familias, y denominamos familias al conjunto de equipos de las mismas características. Por ejemplo, fan coils es una familia o una gama, climatizadores, que pueden ser con o sin free cooling, enfriadoras de agua o de aire, calderas de baja temperatura, de condensación. Todo esto son gamas o familias. Protocolos de actuación también por gamas o familias específicas, es decir, el tipo de operaciones que tendremos que hacer para realizar el mantenimiento, así como la frecuencia de intervención de estas operaciones y el programa de gestión energética. Para elaborar este plan de mantenimiento podremos consultar la guía técnica del IDAE Mantenimiento de instalaciones térmicas. El plan de mantenimiento se ajustará como mínimo a las operaciones indicadas en la tabla 3.1 del RITE en su instrucción técnica 3.3. Este plan definirá cuáles son las operaciones técnico-legales que podrá realizar la empresa mantenedora y cuáles son las operaciones que pueden ser realizadas por el usuario. La frecuencia de las operaciones de mantenimiento serán como mínimo las indicadas en la instrucción técnica 3.3. Aquí vemos una parte de la tabla 3.1 de la instrucción técnica 3.3 del RITE, en el que nos describe por un lado las operaciones a realizar y por otro lado su periodicidad.
y la periodicidad depende de que la instalación en su potencia útil nominal sea menor o igual a 70 kilovatios o mayor de 70 kilovatios. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, limpieza de evaporadores. En el caso de que la instalación sea igual o menor de 70 kilovatios, se hará una vez por temporada, y si es mayor de 70, también una vez por temporada. Pero en el caso de los drenajes, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración, se hará una vez por temporada en el caso de que sea menor o igual a 70 kilovatios, pero 2 veces por temporada cuando la instalación sea mayor de 70 kilovatios. Asimismo, por ejemplo, en la comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humo de calderas, se hará una vez por temporada para igual o menos de 70 y 2 veces temporada para mayor de 70. Lo mismo ocurre con la limpieza de los conductos de humos o chimeneas. Lo mismo ocurriría con la limpieza del quemador de la caldera, que en un caso sería una vez por temporada y en el otro caso serían mensuales. Esta sería la segunda parte para completar la tabla 3.1, en el que seguimos observando que hay operaciones, revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo, que en el caso de 70 o menos kilovatios sería una vez por temporada, mientras que para más de 70 kilovatios sería mensual. En esta misma tabla aquí nos vienen definidas las siglas con las operaciones. La S es una vez por semana, la M es una vez al mes, la T una vez a la temporada, 2 veces por temporada, cada 4 años, y en el caso de las instalaciones solares, lo que nos especifica el reglamento es que se haga el mantenimiento de acuerdo a lo establecido en la sección HE4, contribución solar mínima de agua sanitaria, del Código Técnico de la Edificación. En cuanto a las fichas técnicas, adjuntaremos en el plan las fichas técnicas de los equipos clasificadas por familias, y como mínimo deberán de incluir la siguiente información: el fabricante, el modelo, el número de serie de cada equipo, puesto que habrá una ficha por cada equipo. Aunque tengamos 50 fan coils, todos sean del mismo fabricante, mismo modelo, cada uno tendrá su número de serie. La identificación del equipo dentro de la instalación, qué numeración tiene ese fan coil dentro de su circuito, su ubicación dentro de la instalación, planta, habitación, local, el año de fabricación, el tipo de elemento que es y sus magnitudes de trabajo. En el caso, por ejemplo, de un intercambiador de calor, pues la temperatura de entrada y salida del primario y temperatura de entrada y salida del secundario. Aquí vemos un listado no exhaustivo de familias de fichas técnicas. Tendremos familia de generadores de calor, que las dividiremos por los combustibles, combustibles gaseosos, combustibles líquidos, combustibles biocombustibles. Tendremos también fichas para el sistema de preparación de ACS, tendremos fichas de enfriadoras, también diferenciadas por tipo, agua-agua, agua-aire, de torres de refrigeración, de autónomos de aire, de unidades de tratamiento de aire, de recuperadores de calor, de intercambiadores de calor. Tendremos fichas de las unidades de ventilación, de las bombas, del sistema de regulación y control, de la difusión y cualquier otra ficha que creamos necesaria que defina elementos de la instalación que requieren ser mantenidos. En la guía técnica del IDAE tendremos una ficha que nos sirve para tomar datos y características de los equipos en el caso de que vayamos a realizar el plan de mantenimiento de una instalación de la que no tenemos datos. Si nuestra instalación tiene ya su libro de edificio, en él vendrán todas las fichas, pero si lo que vamos a hacer es preparar un plan de mantenimiento para una instalación más antigua de la que por la razón que sea no disponemos de ese libro del usuario, pues deberemos en primer lugar hacer una toma de datos de los equipos de la instalación, y podremos servirnos de una ficha como esta, en el cual, teniendo en cuenta que tenemos que identificar el edificio físicamente, pues marcaremos el tipo de equipo, a qué familia va a corresponder, qué servicio va a dar, cuál es su ubicación y los datos necesarios de marca, modelo, tipo y cualquier otro dato que pueda ser interesante. Esta misma ficha se complementa con las notas aclaratorias que queramos y con las frecuencias específicas para hacer la revisión del equipo. Asimismo, también deberemos de rellenar esta otra tabla en la que
definimos el estado del equipo cuando vamos a empezar el mantenimiento. El estado del equipo, su mantenibilidad, su accesibilidad, el entorno de la sala, elementos auxiliares, ruidos extraños y cualquier otro elemento que queramos comprobar antes de hacer el plan de mantenimiento. Aquí pues definiremos si el equipo, su estado es regular, es muy malo o sin embargo es un equipo que está en muy buen estado. Con esta ficha de datos de los equipos ya podremos pasar a hacer las fichas técnicas. Aquí vemos una ficha técnica también extraída de la guía del IDAE, en la cual ya esta sí formará parte de nuestro plan de mantenimiento, puesto que identificamos esta sería para generadores de calor, identificamos el fabricante, el número, el modelo, el número de serie, el número de la caldera, número del grupo térmico, cualquier otro dato que nos sirva para identificarlo y el lugar en el que está instalada. El tipo de la caldera, según pueda ser estándar, baja temperatura, condensación, etcétera, el número de pasos, el año de fabricación, la fecha de último timbrado, el fluido portador, temperatura máxima de fluido, presión de timbre de trabajo, potencia térmica máxima y mínima y también pondremos los datos del quemador. El tipo, si es atmosférico, 2 llamas o modulante, hasta el tanto por ciento de la potencia máxima, número de etapas que tiene y caudal máximo de combustible y caudal mínimo de combustible, así como las dimensiones del mismo. Aquí vemos otro tipo de tabla que es similar a la que nos dice la guía del IDAE. Básicamente los datos son los mismos. Pondremos el fabricante y el modelo, el año de fabricación y el número de serie, el número de la caldera, su lugar de instalación, el tipo de la caldera, el número de pasos de humos, el fluido caloportador, la temperatura máxima, las presiones de timbre y trabajo y sus potencias máximas y mínimas. Y del quemador, pues también tenemos que decir qué tipo de quemador tenemos, qué combustible tiene y luego las etapas de modulación, las etapas o la modulación y el caudal de combustible tanto máximo como mínimo. Para el caso de una enfriadora, tendremos aquí la ficha que propone el IDAE, en el que también marcaríamos lógicamente fabricante, modelo, número de serie, identificación dentro de la instalación, lugar de la instalación, el tipo de enfriadora que es, solo frío, recuperación de calor, condensada por aire, por agua, y el año de fabricación. Tipo de compresores, tipo de accionamiento del compresor, número de compresores, número de circuitos, tipo de refrigerante, carga de refrigerante por cada circuito y total de la instalación, y luego nos determinamos qué tipo de intercambiadores internos o externos tiene esta enfriadora. Podremos presentar, si no queremos utilizar exactamente el modelo que nos proporciona la guía del IDAE, una tabla similar a esta, en la que contiene los mismos elementos que la tabla del IDAE, empezando por su fabricante y modelo, el año de fabricación y el número de serie, el número de la unidad y su lugar de instalación, el tipo de unidad, tipo de compresor y número de circuitos y el tipo del refrigerante, carga por circuito, carga total. Y asimismo también pues aquí definimos cómo son los de intercambiadores tanto interior como exterior del equipo. Otro ejemplo de fichas técnicas de las bombas de circulación, en el que también pues pondríamos el fabricante, el modelo, su año de fabricación y su número de serie, la unidad número dentro del circuito, dónde va instalada, qué tipo de bomba tenemos, cuál es el fluido impulsado, su alimentación eléctrica, su potencia y su consumo. El protocolo de actuación es el registro de las operaciones que vamos a realizar para el mantenimiento y su periodicidad. Deberemos de llevar un registro físico, bien en papel, bien informático, en el que rellenaremos las operaciones realizadas y con qué periodicidad las hemos hecho. Existirá uno por cada elemento de la instalación y lo clasificaremos por gamas o familias. Y en él se reflejarán todas las operaciones, así como el operario que las ha realizado y la fecha de la actuación. Y contemplarán como mínimo lo indicado en la tabla 3.1 del RITE. Esta es la tabla que ya hemos visto anteriormente de la 3.1 del RITE, en el que nos indica como mínimo las operaciones de mantenimiento y su periodicidad.
Y este es un ejemplo de registro de mantenimiento, en el cual identificamos en primer lugar la gama, climatizador con free cooling, marca, modelo, equipo número dentro de la instalación y zona que trata. Tenemos las operaciones de mantenimiento, la periodicidad indicando la fecha y luego el operario que lo realiza. Y tenemos, por ejemplo, pues que la inspección visual del equipo, bastidores, tapas, puertas, carcasas, etcétera, su periodicidad será anual y por lo tanto aquí pondríamos la fecha en la que se ha hecho y aquí firmará el operario. Mientras que la inspección y limpieza o cambio de filtros será bimestral, cada 2 meses, y aquí tenemos que ir rellenando las fechas de cada una de esas actuaciones con la firma correspondiente del operario. Asimismo, la comprobación del sistema de condensadores, bandeja, tuberías, bombas y fueros, etc., también será bimestral, anotando aquí la fecha en la que se ha hecho, mientras que la comprobación de ruidos anormales, rodetes sueltos, será solo anual, y la inspección EP de conexiones eléctricas seguirá siendo bimestral. Asimismo, habrá unas operaciones como son la comprobación del funcionamiento de los servomotores en la caja de mezclas, que será semestral, así como verificar las compuertas de la sala de mezclas y comprobar las fugas de aire. Este tipo de ficha, de registro, existirá, como ya hemos comentado, uno para cada uno de los equipos y los clasificaremos por gamas. Y en él continuamos con el plan de mantenimiento dedicado específicamente a las instalaciones solares, puesto que, como veíamos en el módulo anterior, el reglamento, la tabla 3.1, las operaciones de mantenimiento y su periodicidad se lo deja a el documento básico ahorro de energía 4 del código técnico, que se dedica a la contribución mínima solar para el ACS. Este código técnico nos obliga a hacer dos tipos de planes, un plan de vigilancia y un plan de mantenimiento. El plan de vigilancia son operaciones que nos permiten asegurar que los parámetros de funcionamiento sean los correctos, mientras que el plan de mantenimiento es el que nos permite mantener en los límites aceptables las condiciones de funcionamiento, de seguridad y de durabilidad de la instalación. El plan de vigilancia que nos especifica el código técnico es el que tenemos en pantalla, teniendo en cuenta el elemento de la instalación, la operación a realizar, su descripción, su frecuencia y la forma de realizarla. En el caso de los captadores, vemos que nos dice que la limpieza de cristales se realizará con agua y productos adecuados, con una frecuencia que se determinará en función sobre todo del grado de ensuciamiento de los mismos, que va a depender de la zona en la que estemos ubicados. No es lo mismo en el centro de una ciudad que en las afueras o que en pleno campo, o en una zona en la que pueda haber mucho viento y por lo tanto se levante mucho polvo que se pueda depositar en estos captadores. En cuanto a los cristales, habrá que comprobar las condensaciones en las horas centrales del día. Esto es una comprobación que será una inspección visual y la haremos cada 3 meses. Asimismo, habrá que comprobar que no haya agrietamientos en las juntas, que no haya corrosiones ni deformación en el absorbedor, en las fugas que hay en las conexiones y la corrosión que puede haber en la estructura. Todas estas comprobaciones son visuales y se harán cada 3 meses como mínimo. En cuanto al circuito primario, comprobaremos la tubería, el aislamiento y el sistema de llenado, así como el purgador manual. La tubería y el aislamiento lo que haremos es una inspección visual cada 6 meses comprobando que hay ausencia de humedad y fugas, mientras que tenemos que hacer una intervención en el aire del botellín vaciándolo cada 3 meses. En el circuito secundario tendremos que comprobar el termómetro para ver su temperatura, una inspección visual y diaria, mientras que en la tubería de aislamiento para ver la ausencia de humedad y fugas será una comprobación visual que haremos cada 6 meses, mientras que en el acumulador solar haremos una purga de lodos de la parte inferior cada 3 meses. El plan de mantenimiento que nos propone el código técnico también nos define aquí el equipo, la frecuencia, la operación y el tipo de operación que tenemos que hacer. En los captadores nos dice que al menos una vez cada 6 meses debemos de comprobar la diferencia que hay sobre el original, qué desgaste va teniendo, y esto es una comprobación visual. Así como en los cristales nos dice que cada 6 meses hagamos una comprobación de la diferencia que hay entre los diferentes captadores,
también es una comprobación visual. En las juntas comprobaremos las condensaciones y la suciedad de forma también visual cada 6 meses. En el absorbedor que no haya agrietamientos o deformaciones de forma visual cada 6 meses. Y en la carcasa que no haya corrosión de forma visual cada 6 meses también. En cuanto a las conexiones, tendremos que comprobar que no haya ninguna deformación, que existan las ventanas de respiración, que no estén construidas cada 6 meses de forma visual, y en la estructura que no haya fugas también de forma visual cada 6 meses. Por otro lado, nos dice que comprobemos cada 12 meses y también de forma visual la degradación y si hay indicios de corrosión a la vez que apretar los tornillos de sujeción a la estructura cada 12 meses. Nos dice que cada 12 meses también tendremos que hacer el tapado y destapado parcial o el vaciado y llenado parcial del campo de captadores en función de la necesidad que tengamos, si tenemos estancamiento o sobretemperaturas. Para ello nos dice que acudamos al apartado 212 del código técnico. Una vez que hemos visto los captadores, el plan de mantenimiento también se abarca los equipos de acumulación, con los equipos, la frecuencia y la descripción. Para el depósito cada 12 meses comprobar la presencia de lodos, los ánodos de sacrificio cada 12 meses comprobar su desgaste, los ánodos de corriente impresa cada 12 meses su funcionamiento y el aislamiento comprobar que no tiene humedad también una vez cada 12 meses. Todas estas frecuencias son siempre como mínimo, las reglamentarias como mínimo. El plan de mantenimiento del sistema de intercambio, también con una periodicidad, una descripción y un control. Nos dice que los intercambiadores de placas cada 12 meses deberemos de controlar su funcionamiento en cuanto a eficacia y prestaciones y en cuanto a su limpieza. Asimismo, si el intercambiador es de serpentín, también anualmente habrá que comprobar su funcionamiento en cuanto a eficacia y prestaciones y en cuanto a limpieza. El plan de mantenimiento en cuanto a al sistema de captación, una vez definido qué hay que hacer en los captadores, tenemos que comprobar el fluido refrigerante. Cada 12 meses comprobaremos su densidad y su pH, la estanqueidad. Cada 24 meses haremos una prueba de presión. El aislamiento al exterior es una comprobación visual de que no hay degradación y sobre todo en las uniones y que hay ausencia de humedad. En el aislamiento al interior, las uniones es un control de funcionamiento. En cuanto al purgador automático, la limpieza. El purgador manual tendremos que vaciar de aire el botellín. A la bomba cada 12 meses comprobaremos su estanqueidad. El vaso de expansión cada 6 meses comprobaremos su presión. El sistema de llenado haremos un control de funcionamiento cada 6 meses. La válvula de corte haremos una actuación para evitar su agarrotamiento, un control de funcionamiento también cada 12 meses. Y la válvula de seguridad comprobaremos que actúa y haremos el control de funcionamiento también cada 12 meses. En cuanto al sistema eléctrico y de control, el cuadro eléctrico lo comprobaremos una vez al año, que está bien cerrado y no entra polvo. El control del diferencial habrá que hacerle actuar cada 12 meses. El intercambiador del serpentín comprobarle también cada 12 meses. Y la verificación del sistema de medida también comprobarle cada 12 meses. En cuanto al sistema auxiliar de energía, habrá que comprobar su actuación cada 12 meses, control de funcionamiento, y las sondas de temperatura también un control de funcionamiento cada 12 meses. Una vez visto todo el manual de mantenimiento, por último, el programa de gestión energética, en la IT 3.4, establece la necesidad de realizar un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los generadores en función de su potencia térmica nominal instalada. Por lo tanto, tendremos que medir y a la vez registrar los valores periódicamente. En cuanto a los generadores de calor, el RITE nos diferencia la periodicidad de que tenemos que hacer las mediciones en función de su potencia. Nos dice para 20 kilovatios, entre 20 y 70 kilovatios de potencia térmica nominal, entre 70 y 1000 kilovatios y para más de 1000 kilovatios. Y nos establece como mínimo estas comprobaciones. Deberemos de medir y registrar la temperatura o presión del fluido portador a la entrada y salida del generador de calor. Entre 20 y 70 será 2 veces al año.
perdón, cada 2 años, cada 3 meses o mensual en función de la potencia. Asimismo, la temperatura ambiente del local o sala de máquinas cada 2 años, cada 3 meses o cada mes. La temperatura de los gases de combustión cada 2 años, cada 3 meses o cada mes en función de la potencia instalada. El contenido de CO y CO2 en los productos de la combustión cada 2 años, cada 3 meses y cada mes. El índice de opacidad de los humos en los combustibles también cada 2 años, cada 3 meses o cada mes, y el tiro en la caja de humos de la caldera pues cada 2 años, 3 meses y cada mes. Como vemos, todas estas operaciones que son obligatorias para la gestión energética, todas es la misma en función de que estemos entre 20 y 70 cada 2 años, de que estemos entre 70 y 1000 cada 3 meses o que sea superior a 1000, en el cual todas estas comprobaciones y registros habrá que hacerlos mensualmente. En el caso de los generadores de frío, el reglamento nos indica que debemos de hacer el registro de estas mediciones. Aquí solo establecemos dos saltos entre 70 y 1000 kilovatios o más de 1000 kilovatios. También la periodicidad es la misma para cada uno de ellos, es decir, entre 70 y 1000 kilovatios siempre será cada 3 meses, mientras que por encima de 1000 kilovatios la medición y el registro será mensual. Y deberemos medir la temperatura del fluido exterior a la entrada y salida del evaporador, a la entrada y salida del condensador, la pérdida de presión en el evaporador en las plantas enfriadas por agua, la pérdida de presión en el condensador en las plantas enfriadas por agua, la temperatura y presión de evaporación, temperatura y presión de condensación, la potencia eléctrica absorbida, la potencia térmica instantánea del generador, y lo tendremos que colocar como porcentaje de la carga máxima, el C o COP instantáneo, caudal de agua en el evaporador y caudal de agua en el condensador. Estos son los datos mínimos imprescindibles para comprobar que la instalación está manteniendo su eficiencia energética a lo largo del tiempo. En el caso de la instalación solar, esta gestión energética la haremos solamente, es obligatoria solamente cuando la apertura de captación es de más de 20 metros cuadrados. Deberemos hacer un seguimiento periódico del consumo de ACS y de la contribución solar a este consumo. Para ello deberemos de medir y registrar los valores y al menos una vez al año comprobaremos que se cumplen las exigencias del HE4 del Código Técnico, que nos dice que en función de la demanda total del edificio, en litros día, por eso deberemos de medir los consumos de ACS. Si estamos entre 50 y 5000 litros, para la zona climática 1 será un 30% mínimo de contribución solar, mientras que para la zona 5 será de 60%. Para más de 10.000 litros, en la zona 1 seguirá siendo un 30% y en la zona 5 será un 70%. En el caso de las piscinas cubiertas, que también tendremos que controlar tanto la aportación como el consumo, en la zona climática 1 será de un 30% y en la zona 5 será de un 70%. Muchas gracias.